Muy bien, si quieren ir abriendo sus Biblias en el libro de Mateo 18, capítulo 18, versículo 19, vaya buscándolo tranquilo. Mateo 18, 19. Yo siempre digo que la palabra de Dios no se hizo ni para discutir, ni para generar conflicto, ni para debatir, sino que la palabra de Dios es para bendecir y para ser predicada sobre todas las cosas. Por eso yo muchas veces digo que los cristianos no debemos prendernos en debates que son innecesarios muchas veces. A veces entre los mismos cristianos tenemos debates doctrinales porque uno piensa de una manera o porque otro piensa de otra, o porque a uno le enseñaron de una forma o de un método y a otra de otra. Pero ¿saben qué es lo más importante? Lo más importante es que Cristo sea predicado y no debemos debatir. Yo muy pocas veces he debatido, pero hay veces que se arman debates lindos, debates sanos, y esos debates a mí sí me gustan. Ahí sí me gusta hablar sobre la palabra, poder enriquecernos, poder debatir. Y un día me encuentro con un testigo de Jehová, muy instruido en la palabra, conocía mucho la palabra. Entonces nos pusimos a debatir acerca de la palabra. Él me daba sus posturas, por qué los testigos de Jehová creen en ciertas cosas, nosotros por qué encaramos de esta manera y por qué lo siguiente. Y para la gloria de Dios me sentí contento porque me pude lucir como teólogo, porque cada cosa que él me decía, yo se la podía refutar con la palabra, ¿no? Él me decía, no, porque nosotros pensamos esto, y yo le decía, no, pero mira, la Biblia dice esto. Y bueno, pero nosotros hacemos, bueno, pero la Biblia dice esto. Y yo le podía contestar. Y le gané al testigo de Jehová. Y perdía el debate el testigo de Jehová. ¿Por qué digo perdía? ¿No? Porque cuando ya el debate estaba terminando, se jugó la última carta el tipo. Y tenía, como se dice, el as bajo la manga. Y me ganó porque ¿saben lo que me dice? Me dice, bueno, está bien, me dice, tendrás razón quizás en un montón de cosas, otras no las entiendo, me dice, pero yo te voy a decir una cosa. Somos millones de testigos de Jehová en el mundo entero, me decía. Cada uno de ellos con los que vos hables te va a predicar la misma doctrina y no va a haber división entre nosotros. Ustedes los cristianos tienen 2 millones de denominaciones y muchos están peleados y están divididos. Me clavó en el cora, hermano. Tengo el corazón con agujeros. Me mató. Y esa, no encontré versículo bíblico para refutarle, ¿no? Como que ahí se terminó el debate. Y ahí me puse a pensar y me puse a investigar qué tan importante es no solo la unidad, sino el acuerdo. Porque la unidad y el acuerdo son acciones que tienen que trabajar de la mano, que tienen que trabajar juntas. Yo quiero que podamos leer unas palabras de Jesús que dice en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 19. Otra vez os digo. Siempre digo que cuando Jesús dice otra vez ya estaba enojado, ¿no? Cuando vos le decías a tu hijo, otra vez te digo, es la segunda vez que te digo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esto es algo que se usa mucho, sobre todo cuando somos pequeños grupitos de oración, decimos, bueno, donde somos 2 o 3 está el Señor en el medio, pero tiene un significado mucho más amplio. Porque esto habla de unidad y porque esto habla de acuerdo. Y escúcheme, porque estar un grupo de personas juntos en un lugar no significa ni que estemos en unión, ni que estemos en acuerdo. A veces en una misma casa podemos encontrar divisiones, pensamientos diferentes. Y dice la Biblia que un reino que está dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Entonces, fíjense que lo primero que arranca diciendo, si 2 se pusieren de acuerdo. Y esta no es una reunión de matrimonios, pero esto lo quiero dejar en claro. ¿A dónde comienza hablando de esos 2? Primeramente, en el matrimonio.
Si los matrimonios como familia no están de acuerdo para tener proyectos de familia, para tener planes, para tener sueños, para ordenar las finanzas, para criar a los hijos, y la misma casa en la que se está viviendo muchas veces está dividida, esa casa no puede permanecer. Bien, esa casa no va a prosperar, los proyectos no van a prosperar. A veces los mismos hijos son los motivos o las causas de divisiones. A veces los mismos hijos van y le preguntan, papá, ¿me puedo comprar tal cosa? No, pero la madre como está peleada con el padre, no, anda a decirle, yo te doy la plata, anda y compralo. ¿No? Yo he conocido matrimonios, escuchen, matrimonios que están separados, pero que están más de acuerdo que matrimonios que viven juntos. Y es una locura. Y pueden llegar a buen puerto porque logran, en cierta manera, encontrar coinonía, encontrar la manera de funcionar en armonía. No existen las iglesias sin diferencias. A mí me da mucha gracia porque mucha gente me dice, pastor, qué cosas que pasan adentro de esta iglesia, ¿eh? Usted porque no conoce otras. Yo me crié en el evangelio y créanme que lo que pasa acá es leve comparado con lo que pasa en otros lugares. ¿Y cuántos quieren que la iglesia crezca? Levanten la mano. Prepárense para el doble de problemas. Prepárense para el doble de chumerío. Porque son cosas que son inevitables, que vienen con el crecimiento. Y gloria a Dios que esas cosas se sanen, que esas cosas funcionen, pero vamos a tener que encontrar la manera de que el equipo pueda de alguna manera funcionar. Yo no creo que en un equipo de fútbol tengan todos el mismo pensamiento o la misma manera de pensar. Y yo te voy a decir algo muy triste. Hay diferencias que nunca vamos a poder solucionar. Porque tenemos diferentes personalidades, porque tenemos diferentes crianzas, porque tenemos diferentes entornos, diferentes culturas, diferentes formas de ver las cosas. Y hay diferencias que nunca vamos a poder solucionar. Aún así, no significa que no podamos ponernos de acuerdo. Hay una gran diferencia entre el acuerdo y las diferencias. Se puede lograr un acuerdo, se puede lograr algo bueno, algo bonito a pesar de las diferencias. Como les decía, yo no creo que en un equipo de fútbol tengan todos la misma personalidad. Deben ser todos diferentes. De hecho, a veces uno se entera entre los chumeríos de la selección cómo se llevan algunos de los jugadores con otros. Y quizás se llevan mal, pero llega un momento donde hay que salir a la cancha, donde hay que ponerse una camiseta y donde tienen que patear todos para el mismo arco. Excepto yo que hacía siempre gol en contra, por eso soy pastor y no futbolista. Pero la idea es que se encuentre un punto en común para decir, hay un propósito más grande que las diferencias. Hay un propósito más grande que los problemas que podemos llegar a tener. Y un proyecto de familia, hoy volviendo quizás a la idea del matrimonio, no es para matrimonios esto, es para la iglesia en general, pero quiero que entiendas esto, volviendo primeramente al área del matrimonio, porque es el primer ministerio que el Señor te entrega. Si no hay un proyecto en común de familia y no hay un acuerdo a pesar de las diferencias, las cosas no van a funcionar. Yo te voy a decir algo y te voy a decir una triste verdad. La denominación cristiana en la que yo trabajaba, a los 18 años me levantó como pastor. Y el pastor de ese momento de la iglesia donde yo iba tenía 3 sermones. 3 sermones, ¿eh? ¿Saben lo que es más de 10 años escuchando 3 sermones? De memoria me lo sabía. Y el pastor se debía saber, dentro de su ignorancia, Dios lo usaba mucho, pero se debía saber 10 versículos bíblicos. Yo había hecho todo el instituto bíblico y tenía más conocimiento que mi pastor. Tenía más sermones que mi pastor. Yo ya estaba levantado como pastor, yo ya trabajaba como pastor. De casado yo comencé a ejercer el pastorado. Y muchas de las cosas en mi ministerio no funcionaban. Mi ministerio no crecía, mi ministerio no despegaba, las finanzas no despegaban. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y yo me ponía a orar y me ponía a interceder y le decía, Señor, tengo conocimiento de la palabra, trato de predicar, trato de ser carismático, trato de mantenerme en santidad, de hacer las cosas lo mejor posible, ¿qué me falta? Y yo cumplía con todos los
con todos los requisitos, menos con uno. Yo no estaba bien con mi esposa. Yo no estaba de acuerdo con mi esposa. Teníamos diferencias, vivíamos peleando, vivíamos discutiendo, estábamos recién casados, nos llevábamos, era una batalla campal. ¿Y sabes qué? No importa cuántos títulos pastorales tenga, no importa cuánto ministerio, no importa cuánto instituto bíblico, Dios no me levantó hasta que yo no me puse de acuerdo con mi esposa. Porque el primer ministerio que el Señor te entrega es tu hogar. El primer ministerio, la primera iglesia, los hombres que dicen, pastor, yo no quiero ser líder. Si ya tenés una familia, ya sos líder. Es el primer ministerio que Dios te entregó. Y si vos no estás dispuesto a levantar ese ministerio, a ser sacerdote de hogar primeramente en tu casa, dice la Biblia que el que anhela obispado ordene primero su casa. Si la casa no está en orden, nada de lo que vos hagas va a prosperar. ¿Y saben qué me dijo el Señor? En lugar de comerte la Biblia, de sentarte a estudiar, a ver cómo predicar y todo, empezá a tratar bien a la mujer que tenés al lado. Empezá a honrarla. Empezá a bendecirla. Empezá a ser el hombre de la casa que tenés que ser. Y las cosas van a comenzar a surgir solas. Yo poco a poco podía ver cómo el Señor iba armando todas las piezas del rompecabezas. Pero tuve que entender que ese acuerdo era importante, que era el acuerdo más importante de mi vida para que las cosas pudiesen comenzar a funcionar. Tenemos que entender que podemos estar en desacuerdo en un montón de cosas, pero si en lugar de centrarnos en las diferencias, nos empezamos a centrar en las cosas que nos unen, las cosas comenzarían a funcionar de otra manera. ¿Saben por qué muchas iglesias a veces no se unen? Muchos pastores no se unen porque hay demasiado ego, porque estamos demasiado centrados en nuestra opinión, en lo que creemos, en lo que pensamos, pero nunca nos ponemos de acuerdo para hacer algo para bendecir. Nunca nos centramos en las cosas que realmente nos unen. Déjenme hacerles un paréntesis acá. Yo trabajo con internet, trabajo con marketing, trabajo con publicidad y trabajo con todas esas cosas y me pongo a investigar muchas veces los fenómenos que ocurren hoy dentro de internet. Y hoy en internet estamos en una era donde ocurre un fenómeno que se llama la viralización. ¿Y qué es la viralización? La viralización es cuando un contenido, un video, una canción o algo específico se hace viral y llega a un montón de personas. Hoy en día la audiencia, como antes se medía el rating en televisión por la cantidad de antenas conectadas al satélite, así se medía la audiencia, hoy se miden la cantidad de visitas que hay conectadas a una página en internet o a una red social. Y así se dice que cuando mucha gente mira algo y recibe muchas visualizaciones, se dice que un contenido se hace viral. Y a veces hay cada estupidez que se hacen viral, hermanos. Hay gente que no sé, que bailando una canción se hizo viral, que con un blooper se hizo viral, con una frase se hizo viral, un montón de cosas. Y yo me la pasé estudiando durante mucho tiempo los fenómenos técnicos que hacen que un video sea viral. Y déjenme decirle algo, nunca encontré algo lógico. Hay gente que te dice, tenés que hacer el video de esta manera, lo tenés que poner de esta manera, lo tenés que subir a tal hora, He subido contenidos de todo tipo, haciendo pruebas con diferentes tipos de contenido, desde humor hasta cosas serias, hasta un montón de cosas, y nunca he logrado que un contenido sea viral. Nunca he logrado que mucha gente vea ese contenido, más que la gente que a mí me conoce, pero no he logrado que ese contenido sea viral. Y recuerdo, en una oportunidad estaba dando clases y un grupo de mis alumnos me grabó haciendo una pavada, imitando voces. Entonces, 20 alumnos en ese momento me dijeron, profe, te vamos a hacer viral. Y yo les decía, chicos, todo bien, con la buena onda, compartan el video, no tengo ningún problema, pero yo trabajo de esto y yo estudio esto. ¿Saben lo que hay que estudiar y lo que hay que trabajar para que un contenido sea viral? Ah, sí, vamos a subirlo, dicen los chicos, vamos a compartirlo. En 24 horas tenía más de 20.000 visitas el video. Y yo dije, yo me la pasé estudiando para ver cómo los contenidos se hacen virales. Y estos pibitos que tienen 12, 13 años,
hicieron esto. Y yo les pregunté y les digo, bueno, me senté yo en el lugar de alumno, los paré al frente del pizarrón y les dije, díganme cómo hicieron. Y me dicen, muy fácil, profe. Nos pusimos de acuerdo. Lo que vos trataste de hacer con técnica, lo que trataste de hacer con toda la parte especial, con toda la parte de ingeniería, con toda la parte de programación, nosotros simplemente 20 personas nos pusimos de acuerdo para decir, vamos a hacer esto. Y lo logramos. Qué importante que es el acuerdo. ¿Hasta dónde podemos llegar cuando nosotros realmente decidimos dejar de lado nuestras diferencias y ponernos de acuerdo? ¿Por qué necesitamos el acuerdo? Primero y principal, porque la división es del enemigo. Todo lo que divide no viene de Dios. Todo lo que causa división no viene de parte de Dios. Segundo, porque es la única manera de hacer crecer el reino de Dios. Si yo quiero que la gente conozca a Cristo, si quiero predicar a cada vez más personas, si quiero hablar del amor de Dios, yo voy a necesitar también de otras personas que me ayuden. Yo voy a necesitar ponerme de acuerdo con otras personas. No existen, escuchen, no existen los llaneros solitarios en el reino de Dios. No existen las personas que trabajan solas y que dependen solo de uno mismo. Una vez hablaba con un pastor que se lo tuve que decir. Se lo tuve que decir porque él tenía un ministerio muy grande. Dios lo había bendecido mucho. Y me dice un día, mirá lo que hice, me decía. Compré para la iglesia este terreno, compré para la iglesia esto, y acá tenemos un hogar de niños, y acá tenemos esto, y arriba tenemos la radio, y abajo el canal de televisión, y atrás la suegra, y tenemos todo, me decía. Y mirá lo que dice. ¿Y sabés qué le dije? Vos no hiciste nada. Vos no sos capaz de hacer nada. Y me miró y me dice, ¿pero cómo? Esto lo hizo la iglesia. Por gracia y misericordia de Dios, el Señor te puso al frente. Pero esto lo hizo la iglesia en unidad. Se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a hacer esto. Vos no tenés la capacidad de hacerlo solo por tu cuenta. Entonces no te jactes. Yo nunca como pastor dije, mi iglesia, mirad lo que hicimos. No. Todo lo que hay en este lugar, o lo poco que hemos logrado, poco o mucho, lo hicimos nosotros como iglesia y como familia. Porque somos un equipo disfuncional como toda familia. ¿Qué familia es normal que se saque una foto conmigo, por favor? ¿Qué familia no tiene el tío que se emborracha y hace lío siempre? ¿Qué familia no tiene el loco que siempre está haciendo payasada? Nosotros lo tenemos, no digan quién es ni miren para acá. ¿Qué familia no es disfuncional? ¿Qué familia no tiene errores, no se enojan a veces, no se pelean? Son cosas que pasan, pero no significa que no sea una familia. ¿Por qué es necesario el acuerdo? Porque predicamos por medio del acuerdo. Te lo repito, esto puede ser importante. Predicamos por medio del acuerdo. Y uno puede decir, ¿cómo es eso de predicar por medio del acuerdo? ¿Sabes qué dijo Jesús? Jesús dijo que Él rogaba al Padre para que nosotros seamos uno como Él es con el Padre, para que el mundo crea. Miren qué necesario que es unirse. Que el mismo Jesús dijo, si no son uno, el mundo no les va a creer. Por más que hagamos lo que hagamos. Dice, si ustedes no son uno, si no funcionan como un equipo, si no funcionan como una unidad, no van a poder predicar a otros. El mensaje no va a llegar a otros. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Primero y principal, buscando el bien en común. Buscando el bien en común para la iglesia, buscando el bien en común para el ministerio, buscando el bien en común para el proyecto. A veces, para el bien en común hay que aprender a hacer lo que a mí no me gusta o lo que yo no quiero hacer. Y yo quiero destacar, dice la iglesia, dice la Biblia que cuando nosotros hacemos algo bueno en lo secreto, el Señor lo exalta muchas veces en público. A mí muchas veces me han preguntado si con los más allegados del equipo yo no tengo diferencias. Y usted no se imagina, hermano, las diferencias que tenemos. De verdad que a veces tenemos reuniones en la intimidad y no nos decimos gloria a Dios, ¿eh? Ni nos juntamos a orar, entramos con los guantes de boxeo a charlar, ¿no? Después oramos, nos ministramos, decimos gloria a Dios.
Pero hay muchas personas del equipo que yo admiro. Y admiro esa capacidad que tienen para llegar a un acuerdo en común. Me ha pasado, y destaco a Cucú y a Fabián por una actitud que ellos han tenido, que me marcó, que me enseñó y que me ministró mucho a mí. Una vez teníamos que hacer un proyecto para la iglesia. Y ellos me dicen, pastor, no estoy de acuerdo, yo creo que lo tendríamos que hacer de esta forma o de esta manera. Entonces yo los escuché, lo analicé, pero después decidimos otra cosa. Digo, no, mira Fabián, lo vamos a hacer de esta manera porque decidimos esto, para un bien en común con el equipo. Perfecto. Y ellos dos comenzaron a trabajar como si la idea se les hubiese ocurrido a ellos, sin estar de acuerdo. Y eso me marcó, y eso me enseñó, y eso me ministró, porque ¿qué actitud tenemos muchas veces cuando no estamos de acuerdo? Yo ya les tiré la idea, si lo quieren hacer a su manera, que se joroben. ¿No? Está bien, haz lo que vos quieras. O como el que te pide un consejo, ¿qué puedo hacer con esto? Y después va y sale para el otro lado, hace todo lo contrario. Comenzaron a trabajar en el proyecto como si hubiésemos hecho lo que ellos sugirieron, y hicimos todo lo contrario. Y eso me marcó, me enseñó y me ministró. Que muchas veces, para llegar a un acuerdo, hay que aprender a ceder. Matrimonios, hay que aprender a ceder. Yo pienso, yo opino, yo creo, eso murió cuando dijiste acepto. Levanten la mano los hombres casados. Les voy a dar el secreto para un matrimonio feliz. Secreto para un matrimonio feliz. Ella siempre tiene la razón. En la vida se puede ser feliz o tener la razón. Elijan. Las dos cosas no se puede. ¿Quiere tener un matrimonio feliz? Hablando en serio ahora. Aprendamos a ceder. No siempre es lo que a mí me gusta, no siempre es lo que yo quiero, no siempre es lo que yo pienso. Aprendamos a ceder por un bien en común. A veces por una cuestión de protocolo o porque nos enseñaron de una manera, dijimos, vamos a manejar este asunto de esta manera. A veces los hombres nos ponemos duros, ¿no? Déjame que la plata la manejo yo, la administro yo, y a los 15 días no tenés más sueldo. Tenés que sobrevivir 30. Déjame que de esto me encargo yo porque se hace de esta manera. Y le erramos. Las mujeres muchas veces me encargo yo. Déjame que cocino yo, dice la pastora. No, déjame, amor, le digo. Pedimos algo. ¿Cuántas veces tenemos que aprender a ceder, no? Nunca vamos a llegar a un acuerdo si no aprendemos a ceder. Vienen tiempos donde vamos a tener que ceder por el bien en común, pero mayor es el beneficio, mayor es la bendición, mayor es la recompensa cuando nosotros aprendemos a renunciar. ¿Sabes cómo tuvo éxito Jesús? Renunciando a su propia vida. Y a veces no queremos renunciar ni a una opinión nosotros. Jesús tuvo éxito renunciando a su propia vida. Y por último, ¿cómo aprendemos a llegar a un acuerdo? Involucrándonos con lo que no nos gusta. Y esto es lo más difícil. ¿Sabes cuándo se ve el verdadero acuerdo y la verdadera lealtad? Cuando no estás de acuerdo. Cuando no estás de acuerdo, ahí se ve la verdadera lealtad. Ahí se ve la verdadera bendición. Es fácil decir, yo me congrego en tal iglesia porque el pastor predica todo lo que me gusta. Estamos de acuerdo en todo. El problema es cuando no estás de acuerdo, ahí se ve la lealtad. Ahí se ve la bendición, ahí se ve si realmente tenemos un acuerdo real, si realmente tenemos una lealtad real dentro de la iglesia. Vamos a hacer grandes cosas, pero funcionamos como un equipo. Tenemos que aprender a funcionar como un equipo. ¿Cuántas veces te dijeron dentro de la iglesia, nadie es indispensable? ¿Cuántas veces escucharon esa frase? ¿Sabes qué? Bíblicamente eso es mentira. La Biblia dice que el codo no puede ocupar el lugar de la pierna. Que la pierna no puede ocupar el lugar del brazo.
Cada uno en el cuerpo es indispensable. Y hasta las partes del cuerpo que uno dice, yo no sé para qué sirven. El dedo chiquito del pie, yo no sé para qué sirve. Para ubicar las cosas cuando te golpeas nomás, ¿no? Es como que geolocalización. ¡Pah! Pero ¿saben que si no tenemos el dedo chiquito del pie perdemos el equilibrio? Cada parte del cuerpo es indispensable. Yo me lesioné un dedo meñique una vez. Me puse a pensar y digo, ¿para qué uso el dedo meñique? Para sacarme la cera de la oreja nomás, porque no. Cuando empezaba a agarrar las cosas me daba cuenta de cuánto necesitaba esa parte del cuerpo. Y a veces creemos, nadie es indispensable. Ah, no voy yo, que vaya fulanito, que me cubra. Aviso 5 minutos antes del culto, que me cubra. Nadie es indispensable. Pero somos parte de un cuerpo. Somos guerreros, somos atalayas. El cuerpo no se puede abandonar. La batalla no se puede abandonar. Somos importantes para Dios cuando funcionamos en acuerdo. Dice la Biblia, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Es el deseo del corazón de Dios. Dios quiere. Y cierro con esto, pero uno puede decir, pero yo busco a Dios en mi casa, pero lloro en mi casa, pero por alguna razón Dios quiere que estemos reunidos. Dios no puede hacer un milagro por sí solo, sí, pero por alguna razón Dios te quiere usar a vos. Dios no puede hacer las cosas por sí solo, sí, pero por alguna razón Dios quiere que funcionemos unidos. Yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela, tenía una profesora de historia, me parece que era. Me daba mucha bronca cuando llegaba esa hora porque ella sabía cómo nos llevábamos en el curso y te ponía a trabajar con el que te llevabas mal. Fulanito va a trabajar con este. Y nos mirábamos las caras y teníamos que trabajar. Y la nota era compartida. Y si nos dividíamos y nos sacábamos un 10, nos ponía 5 a cada uno. Así que teníamos que trabajar unidos sí o sí. No nos quedaba otra. No había otra manera más que hacer funcionar el equipo. ¿Y sabes qué? No hay otra forma de que el reino crezca y de que vos crezcas si no es a través de tu hermano. Si no es a través de la persona que hoy tenés al lado. Yo quiero que te puedas poner de pie por un momento ahí donde estás. Y quiero que juntos podamos orar. Vamos a orar al Señor. Quiero que puedas ahí acercarte a la persona que tenés al lado. Si no tenés a nadie al lado, acércate a alguien. Y que vos puedas orar por esa persona hoy. Una persona me dijo un día, hace mucho tiempo, me dice, a mí me gustaría tener un negocio, pero donde no tenga que tratar con nadie. Donde pueda hacer plata sin tratar con ninguna persona. Y le dije, sería lo ideal, pero no funciona así. Y más cuando estamos en el reino, porque cuando estamos en el reino de Dios, hasta las cosas que Dios pone en nuestras manos son para bendecir a otros. El reino de Dios, lamentablemente, ¿y por qué digo lamentablemente? Porque a veces no lo entendemos, funciona en unidad. ¿Sabés lo que dice la Biblia? Que el pueblo de Dios llegaron a tener una unidad tan grande que ninguno dentro de la iglesia tenía necesidad. Yo creo en una iglesia sin necesidades. A mí me han criticado muchas veces y me han dicho, pastor, ¿por qué no prospera? ¿Por qué te cuesta tanto prosperar? Voy a prosperar cuando la iglesia crezca. Yo no quiero andar en un 0 kilómetro y los hermanos en alpargata. Yo quiero una iglesia bendecida, una iglesia unánime. Una bendición que desciende de la cabeza y todos somos bendecidos por igual. Somos un cuerpo y funcionamos como un cuerpo. Y cuando una parte del cuerpo se resiente, dice que todas las otras partes van a cubrir esa parte del cuerpo. Y que le podamos decir a tu hermano hoy, al que tenés al lado, tu carga es mi carga. Yo te bendigo, voy a orar por lo que estás pasando, siento lo que estás pasando. Y vamos a compartir esa carga y nos vamos a bendecir mutuamente. Y tu testimonio va a ser testimonio para el que está al lado tuyo. Y vamos a funcionar como un solo cuerpo. Y sabes que donde no hay división, el diablo no puede obrar, el enemigo no tiene arte ni parte. Se van a abrir los cielos, se van a romper las cadenas y vos vas a crecer y la iglesia va a empezar a crecer. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la unidad. Gracias aún por las diferencias, porque las diferencias nos hacen únicos, nos hacen genuinos, Padre. Gracias, Señor, que en este tiempo se puedan limar asperezas,
Que en este tiempo podamos bendecirnos mutuamente. Que en este tiempo, Señor, podamos dejar de lado el ego, el orgullo, todas las cosas que nos dañan, nos hacen mal y nos dividen, y nos centremos, Señor, en el reino, en que la iglesia crezca, en que la iglesia sea una, Señor, en que podamos bendecir la obra de Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que aún dejemos de lado nuestras propias necesidades para entender y ponernos en el lugar de los demás, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos, Espíritu Santo. Llenanos, Espíritu Santo. Que podamos funcionar como uno, Señor. Que el enemigo no tenga lugar por donde entrar con la murmuración, con los celos, con la envidia, Padre. Echamos fuera, Señor, todo espíritu de envidia, todo espíritu de contienda, Señor, todo espíritu de división. Y declaramos bendición en este tiempo. Declaramos una unidad real. Y, Señor, la unidad de esta iglesia va a querer ser imitada por otros equipos de trabajo, Señor. Va a querer ser imitada por otras iglesias. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor bien fuerte? Gloria a Dios. Amén. Vamos a preparar nuestras ofrendas, nuestros diezmos.